Hola Laura y Jennifer, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien, porfa? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a la sesión. Ya digamos que en esta sesión lo que vamos a hacer es, bueno, antes de arrancar, vamos a hablar acerca de lo que son la entrega de la actividad evaluativa.
actividad que debe ser entregada para este domingo, ¿ok? Tienen plazo hasta el domingo. Y el domingo a las 00 horas se habilita el examen para que lo puedan responder, ¿ok? Son 10 preguntas, son sencillas si las leen bien, ¿ok? Si no las leen bien, se van a enredar. Entonces, la recomendación es una buena lectura para que todo salga bastante bien. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente, por favor. Y ya digamos que a partir de esta sesión arrancamos puntualmente con todo lo que tiene que ver con impuestos departamentales, que yo siempre he propendido por cambiarle el nombre a ese espacio académico. No debería llamarse impuestos departamentales, sino impuestos territoriales. Pero bueno, es una pelea perdida. Entonces, vamos a hablar en ese orden de ideas acerca de lo que son los impuestos territoriales. Y aquí digamos que hay que arrancar a manera de introducción. mmm, digamos que para que el gobierno popular, cuando hablamos de gobierno popular, haga de cuenta populismo como el de Petro, populismo como el de Milei, ¿qué otro hay populista por ahí? Trump, ¿sí? Son populistas y mire que el populismo es de izquierda o de derecha, eso no tiene distingo de tendencia, de ideología. Eh, digamos que para que un gobierno de esos populistas pueda funcionar, se necesita que obviamente nosotros como ciudadanía eh, votemos de manera informada, ¿ok? Es decir, si no queremos permitir que un gobierno populista se apodere o llegue al poder, lo que tenemos que hacer nosotros como población, como ciudadanía, es informarnos. Y la información es conocimiento. Y el conocimiento nos hará libres. Pero digamos que en el mejor sentido de la frase, es básicamente estar informados, ¿ok? Y de esa forma, cuando usted está informado como ciudadano, vamos a elegir servidores públicos que administren eh, con honestidad ese dinero o esas arcas que les estamos entregando, ¿sí? Entonces, si elegimos bien a esos funcionarios, van a ser personas que van a trabajar con honestidad y van a administrar bien ese dinero que todos nosotros como ciudadanos estamos aportando vía qué? Vía impuestos, ¿ok? Entonces, y con esos impuestos, ¿qué se hace? Pues obviamente financiar el Estado, ¿ok? Que es un mandato constitucional, ¿ok? Artículo, se los debo, artículo 389, que ahorita lo miramos, se los explico, porque en ese mandato nos dice que la calidad de ciudadanos colombianos nos enaltece, pero necesitamos también, es decir, nos da una serie de derechos, pero para que podamos disfrutar de esos derechos tenemos que cumplir con unos deberes. Entre esos deberes son 9. El noveno dice contribuir con el financiamiento, contribuir para el financiamiento de la nación en temas de deuda pública, de inversiones, de gasto público y de inversiones. Es básicamente lo que dice ese numeral 9, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros como población, como electorado, no conocemos cuáles son los ingresos, no conocemos cuáles son los gastos de nuestro municipio o de nuestro departamento o de nuestro país, pues digamos que, o mejor dicho, si no sabemos de dónde es que provienen los recursos con los que estas gobernantes que hemos elegido popularmente van a administrar, van a gobernar, pues definitivamente nos van a meter los dedos a la boca, ¿ok? Porque no vamos a saber realmente de dónde provienen esos recursos. ¿Será que provienen del narcotráfico? ¿Será que provienen de actividades terroristas? ¿O será que provienen del pago de impuestos? ¿Ok? Entonces, cuando usted no conoce de dónde vienen los recursos, a usted le da como igual, ¿sí o no? Entonces, y eso está mal. Está mal porque nos desentendemos de esa función que también nos compete a nosotros como ciudadanos vigilar, ser vigilantes de ese tipo de recursos que están manejando ese tipo de gobernantes. Si no sabemos de dónde provienen, pues mucho menos vamos a saber
para qué alcanzan esos recursos, para qué no alcanzan, porque puede ser que alcancen para unas cosas, pero para otras no, y más nos deben preocupar esas cosas para las que no alcanzan. ¿Por qué? Porque si es la salud, si es la educación, pues ahí de por medio nos estamos llevando, no solamente nosotros como población ya adulta, sino que a nuestros hijos y a toda nuestra descendencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y estar vigilantes sobre cómo usan esos gobernantes esos recursos, ¿ok? Digamos que esos cargos de elección popular van a ser ocupados por quienes hacen promesas y sobre todo promesas atractivas, pero que detrás de esa fachada de atracción, detrás de esa fachada de lo atractivo, de lo rico que suena, pues básicamente vienen temas que son realmente imposibles de cumplir y pues a los gobernantes les va a quedar fácil que apropiarse de esos recursos comunes en su beneficio. Y eso es lo que ha venido pasando desde tiempo atrás en el país. El grado de corrupción, el grado de delincuentes que hemos estado poniendo en el Senado, eso es culpa nuestra, ¿ok? Culpa nuestra porque no estamos informados, porque no nos documentamos, porque no sabemos a quién estamos poniendo allá, no sabemos qué calaña de personas o de delincuentes son los que estamos poniendo allá. Y vuelvo y repito, es solo culpa nuestra. Entonces hay que tener mucha precaución con él porque no podemos seguir cometiendo el mismo error. Uno comete el primer error por inocencia, pero el segundo o el tercero ya es por, no digo la palabra, pero en realidad tenemos que ser conscientes de eso. Y ustedes, señores y señoritas, eh, tienen un deber mucho más grande y es el que muchos de ustedes posiblemente son los primeros o los segundos en su familia que están entrando a estudiar, a cursar estudios superiores. A usted lo están mirando. La opinión que usted dé o la forma en la cual usted actúa, la forma en la cual se expresa, eso hace que los demás familiares suyos o su entorno que lo están viendo, que están conviviendo con usted, se fijen en eso y traten de imitarlo. ¿Ok? Entonces, si usted es un profesional íntegro, un profesional que lee, que se documenta, pero no se va a poner a leer semana o estas vainas que son totalmente, eh, no sé ni cómo decirlo, pero hay que buscar fuentes de información que lo documenten a usted. ¿Cuál es el problema con fuentes de información que son verdaderamente creíbles? Que en muchas ocasiones no se hacen entender muy bien, o sea, no transmiten muy bien la idea y a veces como que uno queda corto y dice, ¿será que? Pero como que no entendí. Entonces yo como que más bien me paso para Caracol, que allá me explican mejor. Y ahí es en donde caemos en ese tipo de problemas. Tenemos que cambiar nuestras fuentes de información, ¿ok? Para poder ser más críticos al momento de analizar algo, ¿ok? Porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, vuelvo al punto. A usted lo están mirando. Lo que usted diga, muchos lo van a imitar. ¿Por qué? Porque usted está dando un paso adelante a nivel de formación personal y se está formando como profesional. Y eso hace mucho, eh, genera mucha diferencia en lo que usted, la forma en que usted piensa, la forma en que usted actúa. Entonces muchas personas van a escucharlo y van a decir, no, pero es que fulano de tal me dijo y él está en la universidad, o sea, ¿qué se sabe? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado porque usted es motivo de vigilancia, usted es motivo de que otras personas lo estén observando con el ánimo de, no sé si imitarlo sea la palabra, pero sí con el ánimo de pronto de escuchar su punto de vista para ver desde su conocimiento, desde su proceso de formación, usted qué le puede aportar a esa persona o cómo le puede hacer cambiar la opinión que puede ser que sea errada, pero usted es el único que lo va a poder hacer, ¿ok? Entonces, básicamente lo que necesitamos hacer es comprender las finanzas de los respectivos municipios y departamentos y ojalá nacionales. Por eso es que yo en mis primeras sesiones lo que hago es ponerlos en contexto de la situación económica del país y la situación tributaria, no solamente de Colombia, sino de la región completa, con el propósito de que miremos cómo están los otros países. Y a veces usted me va a decir, pero tan bobo ese profe se pone a compararnos con Venezuela, con Brasil, con Argentina, que están más mal que nosotros. Ok, puede ser que algunos de ellos estén más mal que nosotros, pero hay otros que están mucho mejor que nosotros. Chile, un Perú. Ahora, yo les mostraba que Brasil y Argentina en tema de recaudo va muy bien, ¿sí?
Que tienen otros problemas, bueno, vaya y venga, pero digamos que cada país tiene sus propias particularidades y eso es lo que quiero que veamos, que entendamos y que nos quede claro de cómo está la región en aspectos tributarios y económicos. Y eso nos da contexto. Nos da contexto para entender esta materia, para decir, miércoles sí, estamos mal, estamos recaudando muy poquito. ¿Cómo es posible que el mayor impuesto que recaudemos sea el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, o sea, a los vicios? Eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es pegarnos un tiro en el pie. Un alcalde o un gobernador que hace llena de vallas todo su departamento o su municipio, incitando a que la población que haga, compre cigarrillos, tome trago, se emborrachen, que hacen fiestas populares para que se venda más trago. ¿Y eso qué pasa? Que ahí se incrementan las enfermedades de las personas, se incrementan las riñas y todo eso redunda en sacar plata del bolsillo del gobierno local para incrementar hospitales, traer médicos más preparados, qué sé yo, ampliar cárceles, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esa visión que tenemos de tratar de, con los vicios, recoger dinero, pues lo vamos a tener que reinvertir nuevamente en evitar o en tratar de subsanar lo que esos vicios causaron en la población. Entonces, no se hizo absolutamente nada. Por eso el nivel de subdesarrollo, el nivel de pobreza de muchos municipios en el país. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta presentación está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar en 4 ejes fundamentales. No va a ser la única, esto no lo cubrimos en esta sesión, nos vamos a tener que tardar más, pero digamos que vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos municipales. Y esos ingresos municipales, digamos que ahí lo que vamos a hacer es mirar de dónde es que proviene el dinero del que disponen esos municipios, ¿sí? O esos departamentos, y qué tanta libertad tiene la administración local o esa administración municipal para modificar su uso, ¿ok? Porque es que usted dirá, ah, bueno, pero si yo soy el alcalde y yo estoy recaudando mis impuestos porque yo no los puedo administrar, ¿sí? No, usted puede administrar unos, no todos, porque es que hay unos ingresos que provienen del Sistema General de Participación y esos tienen una destinación específica. Entonces, eso usted no lo puede tocar, ¿ok? Pero hay otros que sí, que le puede cambiar la destinación. Usted puede decir, vamos a recaudar todos estos recursos para crear una cárcel de máxima seguridad, ¿sí? Y a los 2 años se dio cuenta que o la plata no le alcanzaba o hay otras necesidades mucho más importantes y dice, ah, bueno, mire, señores, Consejo Municipal, me da mucha pena con ustedes, yo había dicho que vamos a hacer una cárcel de máxima seguridad, no, es más importante el hospital. Entonces, le está cambiando la destinación con la cual se hizo ese recaudo de impuestos. Eso tiene otras implicaciones, pero digamos que es un tema para hacerme entender acerca de que hay unos recursos que como gobernante yo voy a poder administrar, ¿ok? No todos, pero sí una buena parte de esos, ¿ok? Eh, y este tipo de ingresos municipales se hace importante eh, analizarlos y estudiarlos. ¿Por qué? Porque digamos que la importancia de conocer cuáles son los ingresos que percibe ese municipio básicamente versa en que hay que evitar que en las eh, campañas a alcaldías, a gobernaciones, a consejos distritales, consejos municipales, asambleas, etcétera, etcétera, se hagan precisamente promesas para las cuales no hay platica, para los cuales no hay recursos. Y para que, digamos que esas plataformas políticas no sean simplemente una lista de deseos, como cuando usted entra a Amazon y dice, ay, tan lindo ese televisor, lo voy a guardar en mi lista de deseos. Entonces, eso hacen también los gobernantes. Dicen, pues yo voy a armar un proyecto, se los voy a mostrar a ellos, se los voy a vender y como yo sé que no hay plata, pues eso no se va a poder hacer, ¿sí? Pero igual se los vendo, ¿sí? Eso es populismo, ¿ok? Venden una fachada de acciones que se van a realizar en cierto periodo de tiempo, pero que a la larga saben que va a ser imposible o porque es inconstitucional o porque no hay recursos o porque simplemente no le alcanza el tiempo para culminar esa obra, ¿ok? Entonces se convierten básicamente en una lista de deseos y dejan de ser o salen de la lista en donde deberían estar esos planes, que son los verdaderos planes de un gobierno, ¿ok? Y luego
vamos a explicar lo que son si vemos los ingresos municipales, pues vamos a tener que explicar también lo que son los gastos, es decir, cómo se utilizan esos recursos que estamos percibiendo, ¿ok? Entonces vamos a tener ahí que hablar acerca de en qué está permitido gastarse esa plata, ¿sí? Porque es que también si usted tiene cierta libertad como gobernante de manejar algunos recursos, no significa que entonces vaya a hacer mercado con esa plata, se compra una casa, se compra una finca, porque es que como es la plata y usted la está administrando, no, eso tiene unos límites, tiene unas reglas de juego que le indican a usted cuál es el camino por el cual debe destinar esos recursos. Si se sale de esos, está cometiendo delitos. Y son delitos que en muchas ocasiones van a parar en temas de destitución, muerte política, cárcel, en fin. Ya hemos visto muchas cosas de esas. Digamos que esto no es nuevo para ninguno de nosotros. En segunda instancia, vamos a hablar acerca de lo que es la relación entre la nación y el municipio. ¿Ok? Eh, digamos que aquí lo que vamos a hacer es describir un poco más a fondo lo que es esa relación entre ese municipio y la nación y mirar qué tanto depende ese municipio de los recursos que le transfiera a la nación. Y ahí vamos a hacer un análisis comparativo entre varios municipios con el propósito de decir, ay, oiga, ¿por qué tal municipio es capaz de recaudar más impuestos que este otro municipio? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué este municipio tiene más ingresos que este otro municipio? ¿Por qué este gasta más que este otro? Porque a este el gobierno le tiene que mandar más plata que a este. ¿Ok? Eso lo vamos a analizar en esa relación entre la nación y el municipio. En la tercera parte de la presentación vamos a hablar acerca de lo que es la transparencia en la administración municipal. Es decir, aquí vamos a explicar cómo funciona la administración honesta de un municipio, cuáles son los riesgos que hay que evitar al manejar dineros públicos, recursos públicos, porque es que la tentación es muy fuerte e incluso a veces no es que sea ni siquiera la tentación, a veces es desconocimiento de qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer y me meto en un problema como alcalde o como gobernador. Entonces debo conocer esos riesgos y medirlos al momento de tomar la decisión para manejar esos recursos públicos, ¿ok? Vamos a hablar también ahí acerca de lo que son las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel que juegan los organismos de control y de vigilancia dentro de un gobierno de estos, un gobierno territorial, municipal o departamental. Y en cuarto lugar, hablaremos acerca de lo que son las finanzas públicas departamentales. Aquí, pues, básicamente se incluye eh, una sección donde vamos a describir las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales y las municipales. ¿En qué varían? ¿Por qué esa discriminación o por qué esa diferencia? Si uno dirá, pero si son territoriales, ¿por qué debe haber esa diferencia? Lo hay, ¿ok? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, básicamente, arranquemos primero por dar un poquito de contexto con todo el tema tributario en el país. ¿Qué es el tributo? ¿Qué se les ocurre que pueda llegar a ser el tributo? ¿Qué concepto tienen de tributo? No importa, aquí no hay respuestas malas. Aquí esto es participación y ustedes saben que yo les doy puntos por la participación. Entonces, ¿qué se les puede ocurrir que sea ese tema del tributo? ¿Con qué lo relacionan? ¿Qué, qué consideran que puede estar enmarcado dentro de esa palabra, tributo? Ok, entonces, digamos que aquí el tributo eh, tenemos que arrancar por indicar que el objetivo principal de los tributos es la recaudación del pago. Voy a empezar a remarcar cositas. Es la recaudación del pago, ¿para qué? Para financiar las actividades del sector público que permite al Estado o quien hace las veces del sujeto activo, porque es que uno puede ser el Estado y el Estado a quien designa como sujeto activo, a la DIAN, ¿ok? En principio. Pero como somos una nación descentralizada administrativamente, tenemos que mirar también eh, cómo los departamentos y los municipios pueden hacer recaudo de dineros, ¿ok?
Entonces ahí el gobierno nacional lo que hace es que para lo más grande del país, para los impuestos que más representan recursos, nombra a la DIAN para que ella los recaude. Pero en los municipios y en los departamentos, nombra a las haciendas departamentales, hacienda pública departamental o municipal, para que haga ese tipo de recaudos. ¿Ok? Entonces, por eso siempre hay una entidad que se va a conocer como el sujeto activo, que es la que recauda esos dineros. ¿Ok? Eso es el sujeto activo. Es decir, el sujeto activo se puede ver como el Estado o bajarlo a un nivel como el departamento o el municipio. Ese es el sujeto activo. ¿Ok? Eh, entonces, el objetivo principal de los tributos es la recaudación del pago para financiar las actividades del sector público que permita al Estado o quien hace las veces de sujeto activo obtener los recursos para cumplir con los planes de desarrollo público. Los tributos pueden ser impuestos, contribuciones y tasas. Es decir, cualquiera de esas categorías, es decir, los tributos se me dividen en esas tres categorías. O pueden ser impuestos, o pueden ser contribuciones, o pueden ser tasas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y otro. En otras palabras, el tributo consiste en ese ingreso fiscal establecido por el poder del Estado y quienes contribuyen con los sujetos son los sujetos pasivos, es decir, nosotros los contribuyentes, nosotros la ciudadanía, a los que por cumplir el hecho generador nos toca pagar ese impuesto. Entonces, ya estamos viendo dos actores fundamentales en los tributos: el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes, ¿ok? Que somos los que pagamos los tributos, tal y como se expresa en el artículo 95, el numeral 9 de la Constitución Política, ¿ok? Ahí en el artículo 95, en el numeral 9, nos dice que como ciudadanos nosotros debemos contribuir para con el Estado para cubrir todo el tema de gastos públicos y temas de inversión que necesita hacer el Estado. Entonces el Estado tiene ese poder para hacer eso. Ahora, esto tiene un camino. Digamos que cuando se va a crear un impuesto dentro del Estado, eso debe surtir un proceso. No es que el alcalde se levantó y llamó a las pulgas y le voy a poner un impuesto a toda la ciudad para que aprendan y me respeten. No, eso no se puede hacer de esa forma. Tiene que llegar a presentar todo un proyecto en donde se lo sustente a los concejales o a los diputados, a la asamblea de ese municipio, de ese departamento, para que ellos, que también fueron elegidos por el pueblo, digan, ah, ¿sabe qué? No le vamos a aprobar eso porque es que eso lesiona el bolsillo de los ciudadanos, la gente está hasta aquí de impuestos, no tiene plata, no sé qué, si se más, en fin, se lo pueden echar para abajo o se lo pueden aprobar. ¿Ok? Pero no es que el gobierno como tal, o el presidente, o el gobernador, o el alcalde, se levantaron de malas pulgas y comenzaron a crear impuestos de la nada. Eso no se hace de esa manera, tiene que surtir todo un proceso. ¿Ok? Que eso es lo que se llama institucionalidad. Eh, Así las cosas, entonces eso es lo que nos indica que es el tributo, y veamos cuáles son las diferencias entre contribución, tasa e impuesto. Básicamente la contribución nos indica que es el tributo. Recuerde que el tributo se divide en esos tres conceptos. Entonces, contribución es un tributo, pero cuya obligación tiene como hecho generador, este es el tercer ingrediente de los tributos: sujeto activo, el Estado; sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes. El hecho generador es qué es lo que está disparando para que usted tenga que ir a pagar el impuesto. Por ejemplo, eh, si usted tiene ingresos superiores a 150 millones de pesos en un año, usted tiene que declarar renta, ¿sí? Entonces ya, yo ya cumplí ese hecho generador y dije, ay, me tocó, cumplí el requisito, ¿ok? Entonces, por haber cumplido ese requisito, yo ya tengo que ir a declarar. Ahora, hay una diferencia muy grande entre lo que es declarar y lo que es pagar, ¿ok? Declarar no siempre es pagar. Yo declaro y puede ser que diga, ah, bueno, sí, mire, estos fueron mis ingresos, estos fueron mis gastos y mi impuesto a pagar es cero, ¿ok? Pero voy al banco, que me firmen, me timbren y ya quedó cubierto. Yo ya cumplí con mi deber de declarar. Otra es pagar. Yo declaro y de acuerdo a mis ingresos, yo pude haber tenido
una utilidad y sobre esa utilidad es que pago mi impuesto. Entonces la utilidad es la que se convierte en ese hecho generador, es la que dispara la obligación que yo debo cubrir para con el Estado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a leer. Contribución. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Ejemplo de ello podría ser una parada de metro, el asfaltado de una calle o la construcción de una carretera, plaza o parque, ya que se trata de una actuación pública dirigida a satisfacer ¿qué? Una necesidad colectiva. Eh, También es la obtención de un beneficio de interés general y cuyo recaudo es utilizado para su beneficio. El tributo más generalizado es contribución por valorización. El valor de los terrenos y predios cercanos aumenta. Es decir, acá en Bogotá pasa que el gobierno local, la alcaldía, dice, bueno, vamos a construir el puente, qué sé yo, el puente de la autopista norte con 222. Yo no sé si se necesita un puente por allá, pero vamos a imaginarnos que vamos a construir ese puente. Entonces, ¿qué pasa? La alcaldía dice, uy, hijo de pucha, pues sí, ese puente es importante, ese puente va a traer muchos beneficios para la población, se va a descongestionar, no sé qué, si se mata, todo ese tipo de cosas. Lo analizan y dicen, sí, vamos a hacer ese puente, pero le vamos a pedir contribución a la población. Esa contribución dice, ok, entonces, los que más se benefician de ese puente, o sea, los que están más cercanos a ese puente, digamos que 1 kilómetro a la redonda, a ellos les vamos a cobrar una contribución mayor, ¿sí? Pero los que están entre 1 y 2 kilómetros, les vamos a cobrar una tarifa más bajita porque es que ellos de pronto no lo usan tanto como si lo usan los que están en 1 kilómetro a la redonda. Entonces ahí les vamos a cobrar un poquito menos. Y los que están entre 2 y 4 kilómetros, les vamos a cobrar un poquito menos también porque ellos de pronto nunca lo van a utilizar. Pero pues se va a valorizar todos sus predios, sus terrenos, gracias a la construcción de ese puente. Por ende, todos tenemos que contribuir, por eso se llama contribución. Entonces depende de ese tipo de obras, ¿ok? Si se hacen muchas obras como las que están haciendo hoy en día en Bogotá, que están obras por todo lado, digamos que esas obras se están llevando a cabo con contribuciones que se hicieron hace como 5 o 6 años atrás, ¿ok? Mire el descaro tan tenaz que hay, pero esos son los gobernantes que elegimos, ¿ok? Nos endulzan y nos dicen, ay, sí, les vamos a construir y vamos a hacer parques y no sé qué, y si sé más, y cero. Ay, perdón, listo, no hay, pensé que había cerrado esto. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que es una contribución. Vamos a mirar lo que es una tasa. La tasa, vuelvo y digo, es otro tributo cuya obligación tiene como hecho generador, o sea, lo que activa esa tasa, tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Se cobran como contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano con su pago. Como ejemplos en tasas, en Colombia destacamos los peajes, ¿sí? Que es producto de la decisión libre de viajar, y la sobretasa a la gasolina, producto de la decisión libre de tener un medio de transporte propio, entre otros servicios que presta el Estado. Entonces, eso es lo que se conoce como una tasa, ¿ok? Algo por lo que yo me voy a ver beneficiado, pero por lo que me dicen, usted quiere obtener ese beneficio, pague, ¿sí? En otros países, ¿qué hacen? Por ejemplo, dicen, bueno, hay mucho tráfico, eso pasa mucho en México, ¿verdad? En países más grandes. En México, por ejemplo, están las vías normales, ¿sí? Y a veces hay trancones. Una ciudad de 27 millones de habitantes, una ciudad con 27 millones de habitantes, eso es para volverse loco. Pero ellos tienen metro, tienen Transmilenio, tienen rutas que van a todos los barrios, tienen taxis, tienen Uber, tienen eh, esta Metrocable, todo ese tipo de cosas, todo lo tiene, ¿ok? Pero con todo y eso, el tráfico es terrible. Ahora, no tanto como el de Bogotá, pero hay mucho tráfico. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, pues si el problema es el tráfico, entonces vamos a hacer unos puentes, o por lo menos hacen un puente muy elevado, en donde conectan, haga de cuenta, la autopista norte con 222 hasta la autopista sur. Todo ese trayecto lo unen con un puente elevado,
hasta allá. Eso es una super obra. Y todo el que quiera evitarse el trancón paga una sobretasa, ¿ok? Paga un peaje ahí para utilizar esa vía que por lo que le cobran, entonces no es tan congestionada y usted puede transitar rápidamente por ahí y va a llegar a su destino mucho más rápido. Esas son obras que son bastante buenas y son de mucho impacto para una sociedad, ¿ok? Entonces, esto es lo que es una tasa. Eh, Les hablaba que los impuestos tienen cinco componentes. El primero, el sujeto activo, el Estado. El segundo, el sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes. El tercero, el hecho generador. El cuarto, la base gravable. Y el quinto, la tarifa. ¿Ok? ¿Qué es eso de la base gravable? Suponga que usted tiene que tiene que declarar renta. A usted le dicen, ok, declare renta, pero si le da en ceros, digamos que si usted obtiene una utilidad inferior a 10 millones de pesos, usted no paga nada. O sea, no está cumpliendo la base gravable. ¿Ok? Por ende, no tiene que pagar. Pero si después de todas esas sumas y restas, a usted le dio una utilidad de 15 millones, usted ya paga un impuesto sobre esa base gravable, que en este caso fueron los 15 millones. Sobre 15 millones usted paga su impuesto, ¿ok? Entonces, eso es una base gravable. Tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, tenemos el hecho generador, la base gravable y además tenemos la tarifa, porque me dicen, ok, usted cumple con la base gravable que es los 15 millones de utilidad. Y ok, ¿y cuánto pago? Ah, madre, ¿cuánto paga? Entonces, hay unas tarifas que por lo general son progresivas en la medida en que usted tiene mayores ingresos, más paga, que eso está bien. Entonces, se empieza a mirar ese tipo de situaciones. Entonces, con base en esa base gravable, se dice, ah, entonces usted, como tiene una base gravable que cumple y dice la base gravable que entre 10 millones y 50, usted paga una tarifa del 2%. Ah, bueno, entonces 15 millones por el 2%, me da 300.000, eso es lo que voy pago pago como declaración de renta de mi impuesto, ¿ok? Entonces, esos son los cinco elementos de los impuestos. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y la tarifa. ¿Listo? Téngalos muy presentes porque eso le va a salir en el examen, ¿ok? Listo. Entonces, ya una vez hecho esa claridad, entonces, bueno, nos falta definir lo que son los impuestos, porque habíamos hablado de contribución, de tasa y nos falta impuestos. Los impuestos también son tributos que se exigen sin una contraprestación. Mire que en la tasa y en la contribución usted paga pero recibe un beneficio. Directo o indirectamente ahí lo va recibiendo, ¿ok? En el impuesto usted paga y bendiciones que le mando a esa plática porque uno no sabe dónde ver a parar, ¿ok? Debería uno tener claridad sobre eso, pero básicamente el gobierno nacional lo que dice es, bueno, no, yo necesito esa plata para pagar nómina del sector público, para pagar la deuda externa, para hacer infinidad de cosas, que era un poco lo que les explicaba la sesión pasada acerca del presupuesto general de la nación. Entonces, los impuestos son tributos que se exigen sin una contraprestación establecida. Esto es, sin que el contribuyente sepa en qué se gastarán los recursos. Se utilizan para distintos fines y bienes públicos, pero no existe esa relación directa. De hecho, constituyen la principal fuente de financiación de la administración pública y vienen clasificados en impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuál es el impuesto directo? El que se aplica sobre los bienes e ingresos económicos de las personas de manera periódica e individual, como el impuesto sobre la renta, el ICA, etc. Y el impuesto indirecto son aquellos que gravan las transacciones o actividades que las personas realizan. Algunos ejemplos son el IVA, ¿sí? El impuesto al consumo, los aranceles, etc. ¿Ok? Problemas, todos los que quieran entre impuestos directos e indirectos. Los que más problemas tienen son los impuestos indirectos. ¿Por qué tienen tanto problema? Porque básicamente los impuestos indirectos no miden la capacidad de pago del contribuyente. Se inventan una tarifa y esa tarifa se la ponen de manera general a la población. ¿Qué es lo que pasa con el IVA? Casi todo el IVA tiene solo tres tarifas, 0, 5 y 19%. Imagínense esa diferencia, esa brecha entre 5 y 19. Aquí fácilmente caben otras dos tarifas, 10 y 14 o 15, ¿sí? Y luego sí 19.
pero estos gobiernos no tienen eso claro y lo que hacen es con un 19% graban la mayor cantidad de cosas y básicamente no están mirando si usted puede pagar ese 19%. No, no me interesa. O sea, yo le cobro a usted ese impuesto y usted verá si lo paga, usted verá si cómprase bien, pero tiene que pagarme el impuesto, ¿ok? Entonces yo no estoy mirando su capacidad de pago, pero le estoy clavando un impuesto del 19%. Esas son las cosas que de pronto tiene de mal el sistema tributario colombiano, ¿ok? Bien. Ahora sí hablemos entonces de lo que son los ingresos municipales. Una vez hecha esa claridad sobre lo que son impuestos, bueno, sobre lo que son los tributos. Tributos que se dividen en impuestos, tasas y contribuciones, ¿ok? Y los impuestos se dividen en impuesto directo e indirecto. Y los tributos tienen 5 componentes: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa, ¿ok? Tenga esa información muy clara. ¿Listo? No les puedo decir más. Entonces, a nivel ya de ingresos municipales, podemos empezar por decir lo siguiente. Existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta el municipio. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que palabras más, palabras menos, podemos arrancar por decir que este factor de los ingresos municipales resulta ser muy importante para los administradores locales. ¿Por qué? Cuando hablo de administradores locales son alcaldes, gobernadores, ¿sí? ¿Por qué es tan importante para ellos eso? Porque dado, bueno, digamos que eso le permite a ellos saber con qué recursos disponen, ¿sí? Para poder ejecutar sus programas de gobierno. ¿Por qué? Porque es que a ellos, para que los eligieran, ellos tuvieron que llegar con un plan de gobierno. Uno no llega allí porque se tomó la mejor foto del mundo, lo eligen, ¿sí? No, usted lo eligen porque usted llegó con una con un plan de gobierno. Puede que sea un plan de gobierno mentiroso, pero usted lo hizo y a eso fue a lo que realmente le votó la gente y lo eligieron a usted para que ejecute ese plan. Ese plan queda inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil y a esto se le hace control político, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que llegan los gobernantes y dicen, yo les dije que iba a hacer tales y que iba a hacer 28 proyectos y no sé qué, y si se más que yo lo que vengo aquí es a robar porque necesito plata y no sé qué, y si se más, eso hacen muchos políticos. Entonces, ellos necesitan, o sea, usted, y suponga que usted fue elegido gobernador del Valle del Cauca y a usted le dicen, oiga, ¿y con qué plata va a hacer todo eso que usted dijo que iba a hacer ahí, esos 20 proyectos? ¿De dónde va a sacar la plata? Usted dice, ay, madre, nunca pensé en eso. Y venga, ¿y cómo están las finanzas del departamento? Dicen, no, pues graves, graves porque somos estamos ahorita azotados por las bandas criminales, por los carteles de México, no sé qué, nos están golpeando el tráfico, el contrabando, etcétera, etcétera. Entonces usted como que dice, miércoles, y ahora, y yo registré esos proyectos en la registraduría, entonces la registraduría me va a empezar a hacer control político, y si yo no hago nada de eso, me encarcelan, pues, y comienza usted a acelerarse, cosa que está bien porque eso no lo hacen todos los alcaldes, todos los alcaldes no se preocupan de la manera en que usted se está preocupando, pero eso es importante tener eso claro. ¿Con qué recursos cuenta usted como gobernante elegido para desarrollar su plan de gobierno? Ese plan de gobierno que le vendió a la ciudadanía y por la cual la ciudadanía votó por usted y lo puso allá para que ejecute esas actividades. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que se hace es que se tiene que tener claro cuáles son esos ingresos públicos, esos ingresos municipales son corrientes, son esporádicos, puedo contar con eso dentro del presupuesto anual o me toca manejarlo de alguna forma diferente, yo puedo manejar toda la plata que me manda el gobierno nacional a mi criterio o eso tiene unas reglas de juego. Entonces yo tengo que conocer toda esa minucia porque donde yo no la conozca voy a cometer errores y errores graves que que voy a pagar hasta con la libertad. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente detallar los tipos de ingresos municipales y la disponibilidad que se tiene frente a esos ingresos municipales, cuáles son los tipos de gastos, ¿sí? Y cuál es el proceso que se debe seguir al interior de los municipios y al interior de los gobiernos locales y departamentales para la elaboración de un presupuesto municipal, ¿ok?
Entonces, vamos a hablar, entonces arranquemos por lo que son los impuestos departamentales. Digamos que estos son los impuestos más importantes o los que le generan mayor cantidad de ingresos a un departamento. Y esos son el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos automotores. Usted me va a decir, pero y falta el, el impuesto el predial, falta el ICA, sí, ahorita vamos a mencionarlos, pero como esta clase se llama impuestos departamentales, pues aquí les estoy mostrando los impuestos departamentales que más generan ingresos a un departamento. Esto es en promedio, ¿ok? ¿Qué es ese impuesto de registro? Es cuando usted como persona tiene que ir a registrar, por lo general, un bien inmueble ante la Oficina de Instrumentos Públicos o va a registrar de pronto una sociedad y lo hace ante la Cámara de Comercio. Dependiendo el monto de ese contrato, dependiendo el monto de esa escritura, dependiendo de ese tipo de cosas, ahí hay unas tarifas. Esa tarifa la que le cobran bajo el nombre de impuesto de registro, ¿ok? Viene luego el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, que pues ya les dije, esto es un impuesto a los vicios, de los cuales gobernantes y alcaldes le hacen mucha propaganda para que la gente los consuma, para que luego se enfermen, se metan en problemas y tenga que el gobierno destinar nuevos recursos a crear más cárceles, hospitales, eh, traer abogados, etcétera, etcétera. Entonces, sale lo comido por lo servido, como dicen las mamás. Y el otro es el impuesto sobre vehículos automotores, que esto es departamental, aunque en Bogotá lo cobra. ¿Sí? Y usted dirá, pero Bogotá es una ciudad, pues administrativamente ya tiene la figura de se llama Bogotá Distrito Capital, y eso la enmarca dentro de la categoría de un departamento. Por eso Bogotá recauda ese tipo de impuestos y no lo hace Cundinamarca. Bueno, Cundinamarca cobra los impuestos de vehículos, pero del resto de municipios que conforman Cundinamarca, a excepción de Bogotá, porque Bogotá, por su categoría de Distrito Capital, recauda esos impuestos como si fuera un departamento. ¿Ok? Bien, entonces hablemos acerca de lo que es este impuesto de registro. Es para entrar un poquito más en detalle sobre esto. Ese impuesto de registro, bueno, aquí le coloco que si quiere saber más sobre el impuesto de registro, consulte por favor la ley 223 del 95 y el decreto 650 de 1996. Y para el caso específico de Bogotá, puede mirar la ordenanza departamental 216 de 2014. Entonces, básicamente este impuesto de registro lo que nos quiere decir es que, eh, digamos que bajo esa figura de impuesto de registro se encuentran sujetas a este tipo de impuesto todas las inscripciones de documentos que contengan eh, providencias, que contengan contratos, negocios jurídicos, ¿sí? En los que esos negocios jurídicos en los que particulares sean parte o lleguen a ser beneficiarios y que por ley deban registrarse ante las cámaras de comercio en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Eh, Bajo ese impuesto de registro hay que mencionar que tiene una serie de tarifas. Tarifas que, pues dependiendo del monto, pues suben o disminuyen, ¿ok? Digamos que para todo lo que son los actos o con los actos, contratos, negocios jurídicos con cuantías que están sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, digamos que ahí la tarifa para ese tipo de impuesto oscila entre el 0,5% y el 1% del valor del acto. Entonces, si usted va a registrar un negocio jurídico, un contrato, y en ese contrato dice que la cuantía es de 100 millones, sobre esos 100 millones, usted va a pagar una tarifa que oscila entre el medio, entre el 0,5 y el 1%, dependiendo, entonces le van a cobrar, casi que me atrevo a decirle que por 100 millones le cobran el 1%. Entonces, 1% de 100 millones, eso es lo que tiene que pagar de impuesto de registro. ¿Ok? Eso sí lo hace en la Oficina de Instrumentos Públicos. El 0,5, entre el 0,5 y el 1%. Pero
Si usted lo hace, no en la oficina de instrumentos públicos, sino en la Cámara de Comercio de su ciudad, la tarifa se le disminuye un poquito. ¿En qué sentido? Que ya no paga entre el 0,5 y el 1, sino que paga entre el 0,3 y el 0,7. Mire que es una tarifa mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio es una entidad que pues está de alguna manera compitiendo contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces ella dice, bueno, yo tengo que ganar algo y no voy a ganar teniendo las mismas tarifas. Entonces aquí tiene que haber competencia. Y es lo que hacen ellos es juegan con la tarifa, cobran menos y pues la gente dice, no, pues por el 2%, yo por el 0,2 o 0,3%, pues yo voy allá a la Cámara de Comercio y hacen ese tipo de registro allá. Digamos que también, no solamente para los actos o negocios jurídicos, sino que también todo lo que tiene que ver con los aportes a sociedades, aportes que se hacen a título de capital, eso también está sujeto a una tarifa entre el 0,7%, los aportes a título de prima de colocación de acciones, y esas tienen una tarifa del 0,3%. Y para todo aquello que son los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, porque usted puede decir, ah, pero es que yo no le puse cuantía a ese contrato, entonces no me deben cobrar nada. No, el, el Estado en general y el departamento y el municipio no es bobo. Dice, ah, bueno, si ustedes las vienen a dar de vivo, con que no va a poner ningún monto ahí, igual yo le cobro una tarifa mínima. Entonces, le va a tocar pagar eso, ¿ok? Entonces, existe esa tarifa mínima que básicamente, digamos que oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, le van a cobrar esa tarifa, tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en las cámaras de comercio, ¿ok? El otro impuesto que genera ingresos para los departamentos y municipios es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Si quieres saber más acerca de sobre este impuesto, consulte las leyes 223 del 95 y 1816 de 2016 y para el caso específico de Bogotá región, vea el decreto distrital 352 de 2002. Permítame pongo las gafas porque ya me están ardiendo los ojos. Entonces, este impuesto, como les digo, pues es básicamente un tema de, de vicios, ¿sí? Que pues le puede traer, le puede salir más caro al gobierno local o departamental. En este tipo de impuestos, digamos que el hecho generador es obviamente el consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas en la jurisdicción de esos departamentos, ¿ok? Ahora, el impuesto del que estamos hablando eh, está compuesto por, digamos que, por un precio de venta al público, ¿sí? Y ese precio de venta al público, digamos que no es el que yo le quiera dar, es un precio de venta al público que está certificado por el DANE, ¿sí? Y de ese precio de venta al público nos indica que el 10% de ese precio de venta es uno de los componentes de ese valor que hay que pagar del impuesto y tiene también un componente específico que se trata de un valor fijo por cajetilla de 20 unidades, ¿sí? Hablando específicamente con los cigarrillos, tiene un componente de que si usted compra una cajetilla de 20 cigarrillos, pues ese componente, digamos que es fijo para los cigarrillos que esté adquiriendo. Eso varía pues, según el tipo de producto, pero digamos que son más o menos las tarifas que se utilizan para ese tipo de impuestos. Mientras que, bueno, eso digamos que el impuesto a los cigarrillos, pero el impuesto a las cervezas, ese ya tiene otro componente y tiene otro tratamiento, y es que ese impuesto es del 48%, ¿ok? Y usted dirá, ¿48% estoy pagando yo de más por una cerveza? Sí, señor. Y ese 48% se va, 20% se aplica para refajos y mezclas, ¿sí? Y de ese 48%, digamos que la base gravable de este impuesto al consumo de cervezas es básicamente el precio de venta al detallista. O sea, por cada cerveza que el señor de la tienda de la esquina venda, debe pagar un 48% de impuesto. ¿Ok? Entonces, si una cerveza vale 3.000 pesos, el 48% de los 3.000 pesos es de impuesto. O
sea que lo que realmente va a obtener de recuperación de inversión de la empresa que fabricó la cerveza es un 52%. Entonces mire que de pronto esto no resulta ser tan atractivo, aunque pues, imagínense, si no fuera atractivo no hubiera venido Sam Miller y compra Bavaria. O sea, con eso le digo todo. Pero, pero esto en otros países funciona muy bien. ¿Por qué? Porque no cobran el 48%, cobran el 80, el 90% de impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué optan por hacer países, por ejemplo, los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, meta ahí siquiera Dinamarca? Esos países que hacen, como están con el mar Báltico, que es frío como un tenaz, ¿qué hacen? Para evitar el pago de ese impuesto, ellos traen licor de contrabando o lo fabrican ellos, como hacen los rusos. Los rusos, eh, digamos que aquí en Colombia muchas familias tienen el cultivo de maíz, siembran papa. En Rusia muchas de las familias tienen su distelería o distillería. Bueno, fabrican su propio trago en el sótano, ¿ok? Y lo tienen bien armado. Entonces ellos producen su propio vodka. ¿Por qué? Porque el vodka es caro allá y aparte el vodka ha traído muchos problemas a esa sociedad rusa. Entonces ha hecho que muchas personas caigan en problemas de alcoholismo. Cuando una persona está tomada, comete accidentes. Cuando una persona está tomada, no mide las consecuencias. Entonces va y le pega a los hijos, le pega a la esposa, a él le pegan, todo ese tipo de cosas. Pero tiene un agravante peor en Rusia, y es que, bueno, sobre todo en los países muy del norte, y es que debido al frío, pues la gente se pone a tomar en los parques. Usted va bien abrigado, se pone a tomar, no siente tanto el frío, ¿y qué pasa? Se duerme. Cuando se duerme, las manitos le quedaron descubiertas o los pies no iban tan protegidos, y al quedarse usted dormido se le congelan los dedos, tienen que entrar a amputarle tanto dedos de las manos o las manos completas y los pies. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no, no, pero no puedo seguir teniendo a toda la población de estos borrachos sin manos y sin pies. Entonces crearon una fuerza de policía que se dedica solamente a buscar a los borrachos en los parques todas las santas noches. Entonces sale la patrulla a buscar, y cuando encuentra un borrachito por ahí en un parque, lo coge, lo mete a la patrulla, se lo lleva para la estación de policía. Allá hay calefacción, lo meten al calabozo, que es medio calientico, y allá pasa la noche. Cuando sale le dice, señor, usted me está debiendo eh, $200 porque yo le presté el servicio de hospedaje y evité que le quitaran los dedos de las manos y de los pies. ¿Ok? Esa persona tiene que pagarle al gobierno ese monto de dinero. Si no, no sale de ahí y la cuenta sigue creciendo. Entonces, mira a dónde llegan. Ah, bueno, y los otros países nórdicos, ¿qué hacen para evitar ese impuesto? Compran todo ese licor de contrabando, lo suben a los barcos, tienen encuentros en sitios muy lejanos de la costa, y allá se ponen a hacer recorridos y se emborrachan, se vuelven locos en esos buques, en esos barcos, y a la madrugada regresan y allá los dejan otra vez y cada quien para su casa. Eso es con el propósito precisamente de sacarle el cuerpo a ese tipo de impuestos. ¿Ok? Eh, bueno, eso frente al impuesto de cervezas. Digamos que también hay de este tipo de productos se traen productos obviamente importados. De esos productos que son importados, el precio de venta al detallista, es decir, el precio de venta del señor de la esquina, se determina como el valor de aduana o el valor en aduana de esa mercancía. Se le agregan los gravámenes arancelarios y se le agrega un margen de comercialización equivalente al 30%. ¿Ok? Eso frente a ese tipo de impuesto. Y frente al impuesto de vehículos y automotores, si quieres saber más sobre el impuesto de vehículos y automotores, consulte la ley 488 del 98. Para el caso específico de Bogotá, el decreto distrital 352 de 2002. Esto le va a ayudar para la actividad de la unidad número 2 que tiene que realizar, que es un caso práctico sobre liquidación de impuesto de vehículos sobre automotores. Dicho esto, entonces digamos que
impuesto sobre vehículos y automotores, eh, digamos que ese impuesto grava la propiedad o la posesión de esos vehículos, ¿ok? Ahora, es un impuesto de carácter departamental, pero para el caso de Bogotá, pues digamos que el sujeto activo, que es el que recauda el impuesto, ¿quién viene siendo? Pues el Distrito Capital de Bogotá, ¿ok? Es la única ciudad que cobra ese impuesto por su característica de departamento. Digamos que frente a ese impuesto, la base para poder liquidar el impuesto es el valor del avalúo comercial de ese vehículo que anualmente, ¿quién lo fija? No es la revista Motor, no es los señores de Los Álamos, no, es el Ministerio de Transporte y lo hace mediante una resolución y sucede que en Bogotá, digamos que las tarifas aplicables varían. En esa tarifa que se le va a cobrar del impuesto, entonces si usted tiene un carro de 40 millones, su tarifa va a estar entre el 1,5 y el 3,5 del valor comercial de ese vehículo. Pero vuelvo y digo, no es el valor que usted le ponga, no es el valor que le puso la revista Motor o Mercado Libre, no, es el Ministerio de Transporte. El ministerio saca una resolución anualmente en donde dice, carro Renault Logan, modelo 1900, modelo 2017, eh, tantos cilindros, no sé qué, todas las características que más pueda, ese vehículo vale para el Ministerio de Comercio 35 millones. Ok, sobre 35 millones yo voy a hacer ese cálculo. Ahora, no es que yo tenga que hacer el cálculo. A mí ya me llega el impuesto liquidado. Yo simplemente lo que hago es validar, ay, mi carro vale 35 millones y yo es que pensaba venderlo en 18. Entonces, usted saca la cuenta y dice, 35 millones y ahí le dice la tarifa que le están cobrando. Si su carro oscila entre 10 millones y 35, la tarifa es del 1,5. Si oscila entre, ¿qué dije? 35. Si oscila entre 35 y 70 millones, la tarifa es del 2. Y así sucesivamente va aumentando. Entonces, básicamente así es como se liquida ese impuesto. Ese impuesto tiene una característica y es que se causa el 1 de enero de cada año. Ahora bien, en el caso de los vehículos automotores nuevos, porque puede que llegue un cargamento de vehículos Mazda procedente de México, llegó el 20 de julio, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos vehículos nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro, ¿cómo se llama eso? Registro. Bueno, en el registro automotor que maneja el ministerio, ¿ok? Y ese registro, digamos que va a tener que corresponder a la fecha de factura de venta o en la fecha de la solicitud de internación de ese vehículo en el país, es decir, cuando entró ese vehículo al país, ¿ok? Entonces, esos son los principales impuestos departamentales que se manejan en Colombia. Luego viene lo que son los ingresos municipales. Aquí ya empezamos a hilar más fino y empezamos a tener un mayor criterio frente a los conceptos. ¿Por qué? Porque es que digamos que existen varias formas de analizar lo que son las finanzas públicas municipales. Una de esas formas de analizar esas finanzas públicas es según el uso que se le puede dar a los recursos públicos con los que cuenta el municipio. Ese componente o ese factor es muy importante para los administradores locales. ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que les va a permitir a ellos saber con qué recursos disponen, ¿para qué? Para poder ejecutar sus programas de gobierno y con cuánto esos recursos no pueden disponer libremente. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en esta diapositiva y de aquí en adelante, es detallar todos los tipos de ingresos y la disponibilidad que tiene sobre ellos el municipio o el departamento o la nación, cuáles son los tipos de gastos y cuál es el proceso de elaborar ese presupuesto nacional, ese presupuesto municipal. Entonces, los municipios tienen tres tipos de ingresos. Los primeros tipos de ingresos. Bueno, ¿cuál es el aporte de estos tipos de ingresos al total de los ingresos municipales? Entonces, a nivel de recursos propios, se recauda el 32%, ¿ok? Es decir,
los impuestos que recauda ese municipio o ese departamento. Bueno, cuando estamos hablando aquí de tributos, porque esto es de tributos, ahí están impuestos, tasas y contribuciones, ¿ok? Entonces, todo eso que recauda ese municipio, eso es lo que hace parte de esos recursos propios. Y esos recursos propios representan el 32% del total de ingresos de un municipio. El segundo ítem son los recursos de capital. Esos recursos de capital son, digamos que por ejemplo, mm, todo lo que tiene que ver con digamos que si el municipio quiso crear un acueducto y se dio cuenta que no le alcanzaba la plata, ¿qué hizo? Fue y se endeudó. ¿Mm? Un poco lo que está haciendo Bogotá con el metro. Dijo, no, pues señor presidente, necesito que usted me financie el metro. Entonces Petro se puso bravo, ah, que el metro subterráneo, que no sé qué, y si se mata, entonces yo no le voy a dar plata. Entonces, ¿qué hizo Claudia López? Se fue por allá para Europa, consiguió la plata y ¿qué hizo? ¿Cómo va a pagar esa plata? Con vigencias futuras, que hablaremos de eso más adelante. Entonces, esos recursos que provienen de deudas son el 25% de los ingresos del municipio o del departamento. Y el último, que es el grueso, que son el 43%, proceden de las famosas transferencias de la nación, lo que la nación le transfiere a cada municipio del país. Son 1.150 municipios. A 1.150 municipios el gobierno nacional central le tiene que mandar la platica. ¿De qué es esa plata? De lo que el gobierno recaudó del impuesto de renta, del impuesto de IVA, de todo lo que se hizo de retención en la fuente, en cada uno de esos municipios. Como eso se lo pagaron fue a la DIAN lo recaudó y ahora sí dijo, bueno, entonces, para Anapoima, para Anapoima recaudamos tanto de impuesto de renta, tanto de impuesto de IVA, de cada uno de esos impuestos nacionales, saca el discriminado y le gira esa plática. Con una condición. Le dice, Chiqui, tú no te me puedes gastar toda la plata. Es decir, se puede gastar toda la plata que quiera, pero solamente me puede destinar esa plata para el pago de gastos de salud o de educación. En nada más usted se me puede gastar esa plata. ¿Qué es que necesito comprar unas patrullas? Cero. ¿Qué es que los caballos? Cero. Usted lo que necesita, esos recursos que provienen de la transferencia esas famosas transferencias de la nación, son recursos con destinación específica. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. ¿Listo? Adicional a esto, que este es el grueso de los ingresos que tiene un municipio en el país, hay unos ingresos municipales que provienen de regalías, ¿sí? Pero esas regalías no pueden ser incluidas en el presupuesto municipal. ¿Por qué se estará preguntando usted? Pues sucede que con las regalías pasa algo muy particular, y es que las regalías anteriormente, dijo usted que la BP, la British, la British Petroleum Company, estaba ubicada en Yopal Casanare, ¿sí? Entonces, esa empresa, como estaba explotando los recursos naturales de Yopal Casanare, decía, bueno, yo me gané 15 millones de dólares, entonces de esos 15 millones de dólares le voy a transferir a usted, señor alcalde, 350.000 dólares. Claro, el alcalde cogía esa plata y hacía fiestas y sí, entonces, perdón, pero es que me emociono. Entonces, cuando el alcalde recibe, digamos que para emocionar a la gente, a los que son bobos y que no saben nada, porque usted está informado, a esos que no saben nada, los cuales el alcalde dice, no, y con esas regalías vamos a crear escuelas y vías, y vamos a hacer parques y no sé qué, y si se más, y compran apenas un lote por ahí, medio lo pelan, lo limpian, y ya ahí se quedaron sus vías, sus parques, sus colegios, todo se quedó en eso. Y el resto de la plática que hicieron se la robó el alcalde sin vergüenza. ¿Qué pasa? Que en el gobierno Santos dijeron, Chiqui, te calmas, no más, no hagas cuentas con eso,
esa plática, señor VP, usted me la gira a mí, me la explica cómo me la va a girar, me explica cuáles fueron sus ingresos, me manda soportes para que yo pueda validar eso y me paga esas regalías. Ya con esas regalías, el gobierno recauda todas esas regalías, todos esos dineros de todas las regalías a nivel nacional y dice, muy bien, entonces ya tenemos toda esa plática, entonces se la vamos a distribuir a todos los municipios del país, no en forma equitativa, sino si usted fue dentro de esos municipios está Yopal, yo, bueno, Yopal, a Yopal le sacaron más petróleo y todo, entonces ya se le giró un poquito más de lo que le voy a girar a, qué sé yo, a La Plata Huila, ¿ok? Porque es que en La Plata Huila pues no hay nada, entonces pues allá que haya, entonces esto es un regalito que le estoy dando, pero a Yopal que fue al que le sacaron todos los recursos, pues le mando un poquito más. Entonces son recursos que tiene el Estado, que recauda el Estado, pero que lo distribuye a todos los municipios del país cada 2 años. Por eso, esa platica de recursos que provienen de regalías no están dentro de estos ingresos. ¿Por qué? Porque no lo pueden contemplar los gobiernos locales dentro de un presupuesto anual, ¿ok? No pueden hacer cuentas de esa plata porque usted no sabe cuánto es lo que le va a llegar, ¿sí? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Dejemos acá, la próxima sesión hablaremos acerca de lo que son los tipos de destinación que se pueden hacer teniendo en cuenta los recursos que le manda o que le transfiere el Estado a cada uno de los municipios. Hablaremos acerca ya discriminadamente de cada uno de los componentes de esos ingresos. Hablaremos primero de los recursos propios, cuáles son esos ingresos tributarios, todos los que, cada uno con los respectivos montos que recauda. Hablaremos más de ingresos tributarios, ¿sí? Y luego miraremos lo que son los recursos que provienen vía tasas, multas y contribuciones por montos y por discriminado. Luego analizaremos lo que son las transferencias de la nación, cómo se caracterizan, de dónde provienen esos recursos, etcétera. Todos los ingresos. Luego hablaremos acerca ya de los recursos de capital. Esos recursos de capital, pues aquí nos indican que provienen, que son recursos del balance, es decir, las empresas del departamento o del municipio, por ejemplo, las licoreras, arrojan una utilidad. Esa utilidad va directamente a los ingresos del municipio y se deben contemplar ahí como ingresos municipales. Están los recursos de balance, los recursos de crédito, los rendimientos financieros, los excedentes de empresas, las ventas de activos, la cofinanciación nacional o departamental y otros recursos. ¿Listo? Entonces así vamos a seguir discriminando y vamos a seguir explicando esta temática que cada vez se va a hacer mucho más interesante, ¿ok? Bueno, no siendo más, te agradezco mucho, Laura, la asistencia. Espero que el tema haya sido interesante y haya sido de tu agrado. Y al resto de los compañeros, pues los invito a que escuchen esta grabación, a que la estudien y que tengan presente que este domingo es la entrega del taller y la realización del examen, ¿ok? No sé si de pronto tengas alguna inquietud, Laura. Bueno, perfecto. Entonces, pues nada, muchas gracias. Les deseo lo mejor y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho.